Les voy a comentar cómo configurar los primeros parámetros de un XBR de agua. En este caso es uno de 8 canales al cual no le puse disco, por eso van a escuchar en la grabación pequeños pitidos de vez en cuando, que eso nos alerta que en este caso no tenemos un disco rígido. Vamos a recorrer los menús más importantes. Esto lo de las vistas, bueno, puedo poner de A1, de A4, de A8, pero bueno, vamos al menú principal. En el menú principal nos va a pedir un patrón del cual lo vamos a tener que configurar al principio. Se los va a pedir 2 veces. O también nos puede pedir un usuario y una contraseña. El primer menú que vamos a ver es el de cámaras, en el cual vamos a poder cambiar algunos parámetros de la misma, como por ejemplo el brillo, el contraste, la saturación. Y algo muy importante que si utilizamos cable UTP lo marquemos y lo cambiemos acá. También la codificación, ideal, cuanto más nuevo es una cámara o un XBR, este número se va a ir a H265. Y acá nos habla de la parte que es para el XBR cuando le conectamos un monitor, la parte, vamos a decir, local, y acá la transmisión que se va a ver en el celular. Tanto si queremos, por ejemplo, habilitar el audio de la cámara para que se escuche en el celular, o el audio de la cámara si queremos que salga por la bornera, por el conector RCA, y podemos ponerle parlante, y la otra es para ver el micrófono. Entonces tenemos que habilitar acá y acá. Después algo más simple que es el nombre del canal, como queremos llamar, puerta de entrada, no sé, depósito, etcétera, etcétera. También tenemos el tipo de canal. Cuando habla del tipo de canal nos habla, cuando está acá en automático o en cualquiera de estas, nos habla de las borneras análogas. Y después si nosotros queremos poner cámaras IP, lo que tenemos que hacer es un clic acá, aplicar, va a reiniciarse el menú y nos va a habilitar otras opciones para agregar cámaras IP. Pero en este caso lo voy a dejar como estaba. Y después en actualizar, por si queremos actualizar el dispositivo a través de un pendrive. El segundo menú que tenemos que ver es el de red, donde vamos a encontrar la parte de lo que es TCP/IP. Acá va a haber dos opciones, estática o por DHCP. Si es estática es una IP fija que nosotros podemos dejar, como la palabra le indica, fija. Esto tiene pros y contras. Si el proveedor de internet cambia y nosotros tenemos una IP fija, vamos a tener que volver y cambiarlo manualmente. Y si está por DHCP, esto no va a pasar. Pero la desventaja de tenerlo es que nunca vamos a saber cuál es el IP del XBR. Y para eso podemos utilizar otros otros programas como es el Config Tool. Muy importante es que tengamos activado el P2P, y para saber que nuestras cámaras se van a ver en el celular del cliente o en cualquier dispositivo fuera de la red local, nuestro dispositivo debe decir en línea. Acá nos indica el código QR del cliente del móvil, o sea la aplicación, y estamos hablando del DMSS. Y acá obviamente está el número de serie del equipo, que también lo podemos encontrar en la parte de abajo, y es el que tenemos que agregar en el celular. Otra opción que vamos a ver es en evento, que normalmente cuando iniciamos por primera vez el DVR y no tenemos el disco, no tenemos configurado, van a encontrar que empieza a hacer un pitido cada determinado tiempo. Para silenciarlo, lo que tenemos que hacer es destildar acá y destildar en zumbador, ya sea en la parte de disco, o si no tuviéramos conectado el cable de red, o si hubiera un problema con el usuario, también siempre nos va a alertar en forma de pitido cada tanto tiempo. Y bueno, si nosotros no queremos escucharlo, simplemente tenemos que desactivarlo y aplicar la opción. La siguiente opción es Storage, o sea que nos va a hablar del disco. Y acá algo muy importante que se plantea, que son dos opciones. Cuando el disco esté lleno, que se sobrescriba, es decir, que supongamos si tenemos 30 días de grabación, el día primero del siguiente mes va a eliminar el día 1 del mes anterior y así sucesivamente, o detener. Pero esto no lo aconsejo porque el cliente no va a estar muy atento a si el disco se llenó o no. Entonces lo ideal es ponerlo sobreescribir. Después acá tenemos, por ejemplo, otra opción que es administrador de discos, que acá si estuviera el disco conectado nos indicaría la capacidad del disco y cuánto lo tenemos utilizado. Aconsejo la primera vez que tenemos el disco seleccionar acá y formatearlo para que quede preparado para el sistema del NVR o del XBR. La última opción es sistema, y acá
En general vamos a ponerle el nombre al equipo, que es el mismo que vamos a poner en el celular. Vamos a poner la fecha y hora, donde podemos acomodarlo como nosotros vemos. Si primero el año, segundo el mes o segundo el día. Yo le pongo día, mes y año, el formato de 24 horas y la zona horaria. También lo podemos sincronizar si quieren con vía internet y demás. En la solapa de mostrar podemos configurar acá la salida de resolución dependiendo de nuestro monitor. En este caso es uno que soporta hasta 1280 x 1024, pero podemos ponerle televisores o monitores de 1920 x 1080. También acá, si nosotros tildamos o destildamos, lo que va a pasar es, por ejemplo, ahí tenemos la fecha y la hora. Si yo destildo y aplico, lo que va a pasar es que desaparece. O por ejemplo puedo mostrar uno solo o el otro. Y acá por ejemplo la visualización de los canales, que es lo que aparece acá. Más abajo tenemos cuenta, que nos habla de los usuarios, de las cuentas de usuario que va a tener el DVR. Por lo general siempre viene con la primera, que es admin, donde nosotros le ponemos una contraseña. Y después, tocando acá en agregar usuario, podemos ir colocando diferentes tipos de nombres de usuario. Obviamente nos pide una contraseña y confirmar la contraseña. Y acá nos dice si ese usuario que acabamos de crear va a ser administrador o un usuario común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, noten que cuando yo cambie de administrador a usuario se van a destilar todos estos, que es la parte de configuración del XVR. En reproducción nos permite usar todo como si fuéramos también administrador, y en monitor también. Es decir, esto es lo que la persona ve y esto es lo que la persona puede reproducir, la cantidad de cámaras. Yo puedo, por ejemplo, con un usuario administrador, puedo hacer que el usuario común, por ejemplo, me reproduzca las cámaras del 1 al 5 y después las otras no. Y puedo hacer que solamente vea la cámara o todas, o puedo seleccionar que vea la cámara 1 y la 2 y el resto no. Y el resto de las cámaras las va a ver el usuario que es administrador, que tiene acceso a todo. Eso es muy bueno cuando en una empresa hay sectores. Entonces yo puedo decirle que a vigilancia vea ciertas cámaras que son hacia el exterior, pero hacia el interior no. En este apartado que dice predeterminado, lo que podemos hacer, si queremos reiniciar por completo el DVR, borrar todos los parámetros, seleccionamos los parámetros o el parámetro que queremos resetear y simplemente con aplicar se va a reiniciar el equipo, o podemos directamente poner predeterminado de fábrica, que ahí vamos a tener que volver a configurar todo de vuelta. En la parte superior tenemos la búsqueda, digamos, de las grabaciones, los cuales vamos a tener grabaciones por movimiento o continuo, y nos presenta acá un tipo de almanaque donde vemos la fecha, seleccionamos el día, seleccionamos las cámaras o la cámara. Por ejemplo, si en este caso yo quiero tener una sola cámara, lo único que tengo que hacer es ponerle al resto los 2 puntos, y esto le estoy diciendo al sistema que solamente quiero ver lo que pasa en esta fecha en esta cámara.